Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, ECA RAM. En Campus, la provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. En gracia de Dios, hoy 21 de enero del año 2023, cada vez más cerca de dar testimonio de vida, Dios mediante, el 12 de junio del 2023, de este su servidor, amigo y hermano, de quien ha caminado. En gracia de Dios, rescatado de su propio mundo, de las esclavitudes propias y de las esclavitudes de este mundo, de endiosamiento, de engrandecimiento del ego, de endiosamiento, bendito Dios. Pero en gracia de Dios, retomando esa huella, ese camino de concienciación ambiental, empieza desde el nivel espiritual, desde el plano más profundo del ser, más íntimo, por tanto, imperceptible, invisible, ininteligible, pero más real que cualquiera, como Jesús Adrián dice en su canción, Mundo Interior, que fue el preludio en nuestra presentación en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación en el año 2020, plena época de pandemia, que nos lleva a ese mundo interior, a esa meditación. Por esa época fue que empieza esta experiencia mistificación, luego de ese ascetismo, que la mistificación lleva a esa conexión de enamoramiento pleno con Cristo, con María Santísima, su madre, y Santísimo José, su padre putativo, esposo de María, y esa familia sagrada de Nazaret, pero sobre todo la familia sagrada, Padre Celestial, Jesucristo, su Hijo unigénito, encarnado de María Santísima, siempre Virgen y Madre suya y Madre de Dios y Madre nuestra. Amén. Y el Espíritu Santo Paráclito, que es el abogado, pero siempre en la defensa. ¿De qué? De la voluntad del Padre Celestial. De que demos gracia a Dios por todo y bendición. Y que seamos testimonios de bien vivir, de bienaventuranzas. Eso hemos recibido en gratuidad, en gracia de Dios, no de gratis. Eso es el lenguaje tóxico, de eso hablaremos en breve, Dios mediante, en esta reflexión, alrededor de la palabra de Dios, como se decía ahorita en la previa, en el Evangelio de San Marcos. Buscando a Jesús entre aclamaciones algunos, pero otros entre proclamaciones y otros entre reclamaciones. Cada quien como se sienta en su ser interior, como se sienta con su grupo cercano, como se sienta con sus instituciones, podrán verlo como una amenaza, como algo terrible, como algo temible, en el sentido de que o desconocen todas esas realidades de que habla en el reino de los cielos, en mundos desconocidos, en multiversos, múltiples universos. De eso hablaremos también en breve en este espacio, Dios mediante, para invitación a la reflexión. Utopías, distopías, falsas realidades, que son idealidades, subjetividades, que es en lo que la ciencia ha fallado, estableciéndose como dogma del materialismo, del positivismo, de ese pseudocientificismo, porque excluye otras formas de pensamiento, otras formas de razonamiento y otras formas de confeccionamiento de teorías, de modelos, de propuestas, teoría, método y praxis. Entonces el método científico cartesiano, rayado en ese racionalismo puro, desde Comte, desde Kant y desde todos estos con Descartes, eso viene generando toda la división, toda la exclusión y toda la subversión, que es la reacción, que es donde a Cristo se le podría estar persiguiendo en esos momentos, hace más de 2023 años, por fecha,
por el asunto político, como una amenaza política, como una amenaza social, como una amenaza económica. Pues se está acabando la economía del Imperio Romano, o la pone en riesgo, la pone en jaque, aunque él mostró displicencia, bendito Dios, cuando le devuelve la moneda. ¿De quién es esta escultura en la moneda? Del César. Pues da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios vino a tocar el ser humano en su corazón y a buscar su transformación, pero del alma, a liberarlo para el cielo, claro, sin tocarlo en su cuerpo y sin tocarle su mundo, su plan de vida, respetando sus egos. Pero la sociedad nos tiene montados, encumbrados y haciéndonos creer poder para tener y enseguida de ese tener derivar el placer. Una tríada perversa que viene desde la misma Grecia, por desgracia. Un ejercicio militar, político, económico y social en esa tríada. Entonces, poder de lo religioso y lo político mancomunados para dividir, para segregar, para dominar. División en lo económico, producir. Solamente es eloicos. ¿Producir qué? Dinero. ¿Para qué? Para que otro enriquezca. Y el pobre cada vez más pobre. Y el rico, entre comillas, cada vez más rico de nada. De ese supuesto valor que le dan a un metal o a un material, a algo físico, que es finito. Y el placer, sí, desordenados. Destruir su cuerpo, destruir su mente, destruir su espíritu, llegar a la vida terminal, física, material, enfermo, moribundo, depravado. Vale la pena morir por eso. Vale la pena sacrificar su vida por eso. Vale la pena hacer cruz de vida por eso. Que queda aquí, que es finito. Dándose gusto de qué. Eso es puro hedonismo, esnovismo, moda. Llega el uno con una moda con la otra. ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde está la coherencia en su ser integral, alma, mente y cuerpo? ¿Dónde está la pertinencia de su ser, vida y obra? Si cualquiera con una supuesta ideología, que es una no tiene ni idea, es más una logia, porque así terminan siendo las ideologías, logias sin ideas, vacías, huecas, que ya sí rayan con locuras de seres, pero ya criaturas humanas, de hechura humana, que van bajando cuando van perdiendo ese respaldo de la sociedad del mutuo elogio, de ese status quo, y van perdiendo esas falsas seguridades, esas falsas conformidades, esas falsas satisfactores de necesidades. Ahí entran las vaciedades en el espíritu, las vaciedades en la mente, porque al final, ¿qué sé? Solo sé que nada sé, decía por allá algún pensador. Y saber qué es ese conocimiento, ¿para qué le sirve? Uno se hace la pregunta, en el ámbito universitario, en la formación profesional. Bueno, está formando técnicamente, científicamente, académicamente, en el mejor caso, cuando una universidad logra articular esas tres misionales, pero unas muy dedicadas a la educación, otras muy dedicadas a la ciencia, la investigación, y otras muy dedicadas a la atención, al trabajo comunitario, llaman ahí intervención. Pero recuerden, seres amados, la universidad fue traída por Occidente y religiosamente, pero fue desfigurada, porque el sentido es la formación plena, o sea, el ser, y de ahí vendrá lo demás, formación para el saber hacer y para el hacer. Dios mediante, en breve haremos en profundización con Cambio Gnosis esta meditación, pero esto es clave en la concienciación ambiental, porque esa es solo una arista desde la perspectiva académica y conceptual, teórica, pero necesitamos para la formación profundizar, y esta es la actualización para este año, 2023, que es Deus
Nomo es la autoridad en Dios, pasando el Deuteronomio, que es las escrituras en los Levíticos, de la ley mosaica en Israel, ya la entrega del Cordero, que es el Evangelio vivido en alma, mente y cuerpo, consagración plena, con coherencia, ascética, de lo que llamamos mortificación, que es ayuno, es destruir ese ego en 1000 pedazos, desfragmentarlo, desconstrucción de esos viejos paradigmas, desintoxicación, que es la desintoxicación de esa información que está en las redes, de ese falso conocimiento que se construye a partir de falsas utopías, falsas ideologías, falsas creencias. Será amado lo que se reflexionaba ayer en profundidad con el tema de esta amenaza de los multiversos, que no es la multiversidad en tanto complejidades, no, estos son creadas por utopías. Edgar Morin, citándolo propiamente, en uno de sus libros habla de la ilusión y la realidad. Nicolás Malinowski, en Multiversidad Mundo Real, en el doctorado en Pensamiento Complejo, reflexionábamos al respecto en ello. ¿Qué es realidad? Lo que uno ve como físico, como material. No, señores, no señoras, no jóvenes, no niños, no niñas. Eso es falsedad, porque eso es finito. Eso es un elemento constitutivo de la creación. Y muchos de ellos, cuando llega esa llamada intervención de lo humano, que es el mundo social, en la cultura, intervención de lo natural, que es el medio físico, llamado recursos, por esa acción, sin conciencia ambiental, sin esa conexión planetaria, sin esa trascendencia, esa visión trascendental, esa conexión con la divinidad desde esta humildemente con esta humanidad que somos siendo, la criatura con el Creador, cara a cara, Dios mediante, luego de toda la santificación en esos procesos de ascensión, en la plenitud eterna, en libertad, en paz y felicidad, con esa luz eterna del Cordero. Amén. Pero ese es el horizonte que no se mueve, está fijo ahí y está fijo aquí y está presente aquí. Vamos al sagrario, vamos a la Eucaristía, vamos a la comunión. Es que eso es lo que Meditación de Palabra de Dios en Gracia de Dios ahorita en Fundación Amaya se planteaba. Y esa es la verdadera fundamentación del ser. Pero eso no insta para que no existan otras formas de conexión con la divinidad, porque las religiones también van segregando, van sesgando, van codificando en tanto les interesa orientar al ser humano, estructurar una sociedad y hacerla eficiente, efectiva. Esos son lenguajes muy técnicos, son galicismos, son estratagemas, pero llevándola a que dé rendimiento, que sea productiva, que diezme o que le abone a una perspectiva. Pero es una perspectiva finita, a una idea, previo a una noción, previo a un conocimiento. Esto tiene que ver con las escalas de metacognición. En paz descanse, desarrolla mucho nuestro hermano Gustavo Cabrera Araña, que de la Facultad Nacional de Salud Pública en Teorías y Modelos, de medicina, de salud, más que todo, salud pública, y muy centrado en el personaje Héctor Abad Gómez, a cuya línea de investigación aspiraba en algún momento el suscrito, pero que por obvias razones ya personales o incluso de egos y de grupos y de sesgos al interior de la facultad, de la universidad y el mundo académico, también se van generando guetos. Decía por ahí algún compañero el juego del gueto y el ratón. A que te cojo ladrón, a que no gato ladrón. Y así en esos esquemas de miedos, de celos, no de celo por lo que se hace, de amor propio, de convicción, de entrega, no. Salud pública, bienestar colectivo, comunidad, o salud clínica, enfermedad, apego a la mundanidad. Eso es otra cosa.
Y eso deriva es en las apuestas de ese juego de apostadores, de la economía, de los llamados bienes de servicios, de capital, el recurso humano, seres amados, antítesis, contradicción, anticristo, por supuesto, porque el ser en libertad, por voluntad de Dios, tiene la gracia de la vida, la gracia de la salud, y de ahí derivan la felicidad, todo eso que lleva a trascender, eso. Y entonces llegan autores con ideas que Amartya Sen, que la felicidad del reino de Bután, que de pronto un poco más cercano, aunque en otra cultura, otra creencia, el Bhutan Kingdom, por allá en Malasia, que es el Producto Interno de la Felicidad, el PIF. Rubén Darío Gómez, de médico y ahí epidemiólogo de la Facultad de Salud Pública, ya jubilado, pasaba algún correo alguna vez sobre eso, como por encima del Producto Interno Bruto se tenía esa reverencia al capital, como la gente en el poder, que era supuestamente leído como de izquierda, de oposición, se hacía rebelde y resulta que en las instituciones se van domando, se van domesticando. Entonces decía por ahí en ese correo un artículo, el poder derechiza, lo que llaman aquí la derecha, que es el capitalismo, la producción, es lo mismo, porque eso el socialismo, el comunismo y todo eso, si no hay la conciencia ambiental plena de esa cristificación, de esa cristianización, de esa cristonomía, la autoría de Dios en Cristo, por su sangre derramada. Claro, el enemigo, el adversario opositor, esos son los demonios, además de los demonios interiores, que son esas murmuraciones, esos ruidos, esas bullas, toda esa contaminación que existe en la mente de cuánta basura, cuánta toxicidad hay en datos, en estadísticos, en información, que eso a la final no apunta a nada. Y el demonio mal le paga a quien bien le sirve y se le entrega toda su vida, se le entregan todas sus experiencias de vida, su supuesto que llaman la experiencia. Todo eso va a la tumba, junto con los conocimientos y los pergaminos que eso deja. Y el disfrute a partir de ahí, derivaciones en la sociedad de consumo, todo es novismo, consumismo, un estupidismo, porque por muy sabio, por muy conocedor, termina siendo objeto, como lo tienen ahí, recurso humano, cosa. Darío Gil Torres, de psicólogo, primer librito que escribió para la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia de Soprudea, en la cartillita de bolsillo escribía eso, la universidad y su fracaso histórico, por eso mismo, porque es formar, entre comillas, técnicamente, en lo científico, en lo académico, incluso con esa vocación social, pero sin un sentido, sin una impronta, sin un verdadero tejido social y un impacto en la transformación. Pues si se dice salud pública es en las políticas públicas. Si es medicina colectiva, en enfermería, es con las comunidades. Y si es una medicina integral, que eso poco se ve allí, medicinas alternativas, tendría que tener otra orientación, ya que se está hablando de ese supuesto satisfactor de salud, porque es la vida, es la vitalidad, es el bien vivir, no es la antivida, que vean ahora las contradicciones con los derechos, no al derecho, que es la derecha de Dios como debe ser, no tanto para dar gloria a Dios, sino para ser coherentes en sabiduría, que es lo que los griegos más buscaban, que es de donde tenemos la herencia del conocimiento, las virtudes. Lo decía de la Cortina en la Universidad Libre, que fue una de las conferencias que se invitaron en el inicio de la Cátedra Centenario de Ética a través del Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación en esta versión del 2021, que para este año, 2022, perdón, que para este año 2023 ya se va a hacer a Iberoamérica, que se le piensa invitar. Y ahí la Cortina decía de ello. Entonces, en esa falsa ética, sin una moral
o una moral desvirtuada porque no es la corrección fraterna en la perspectiva Dios, mente, alma y cuerpo, en tanto lo correcto en el orden natural, la creación, las leyes universales, en tanto es la vida misma, fomentando dizque el aborto, la eutanasia y la destrucción entre unos y otros. Entonces ahora llegan todas las modas, derechos, que ya subrayacen en esa transhumanización con las tecnologías, por encima de lo humano. Y el primero, acá se mencionó, Jack Fresco, en Florida, en Estados Unidos. Una ciudad de economía basada en natura, sin Dios, sin humanos, sin sentimientos. O sea, completamente inhumana, deshumanizada, antihumanística. Y por tanto, descristianizada, anticrística y anticristiana. Y que es fundamento, claro, porque de todas esas multiversidades, y si hablan allí de alternativas, que son falacias, que son fantasías, que son utopías, que son distopías, que es idealidad, te critican, te acosan que porque estás hablando de tu experiencia de vida. ¡Claro! Porque es ascética, es de negarse los egos, de liberarse de los egos, despegarse de los apegos. Esos son los pecados. Y es no creerle al enemigo, al adversario, al opositor. Claro, es el anticristo, el antidios, el pseudodios que se autonombra y se permea en la persona, se permea en los grupos, se permea en las organizaciones para servirle a eso que llaman globalización. Economía quinto G, el punto G, no lo han podido encontrar ni que a las mujeres, del placer, del poder, del tener, para llegar a que en esa bulimia. El capitalismo no es sostenible, la fuerza económica sesgada no es sostenible, la centralidad en el materialismo puro no es sostenible. Puede que financieramente, que ese es otro concepto mal traído, lo decía Hengerman, del World Watch Institute of the United States, a través del Fowler Center, cuando tuvimos la oportunidad en ARNA, en Action Research Network de Américas, allí en Estados Unidos, en Case Western Reserve University, con el doctorado de Management, hablando de si la sostenibilidad todavía era viable. Babilonia, la Torre de Babel, la confusión de las lenguas, el lavado, la washing machine con el greenerismo, volverlo todo verde. Seres amados, es de rojo por la sangre de Cristo, derramada en cruz, que todo se puede llevar a una sustentabilidad, pero no para, es del ser para trascender y llegar al reino de los cielos, es santificación. Es realmente liberarse de este apego, de esta ancla a la tierra, a lo finito, a lo material, y tener el ancla segura, pero que está lanzada allá al reino de los cielos por Cristo. Jalas para allá. Fray Nelson Medina meditaba en estos días en la palabra sobre eso, sobre en la gracia, que es un espacio que tiene del día a día, la lección divina, sobre la verdadera ancla que tiene su forma circular, para jalar como un anzuelo para la pesca, de pescadores, bendito Dios, de almas, para Cristo, de eso se trata. Y ya me adelanté en cambio gnosis, y me adelanté con la Universidad de Antioquia, que es conciencia ambiental, fue uno de los escenarios de actuación que tienen que ver con la concienciación ambiental, con la conexión planetaria y con la trascendencia del ser, porque se habla de un testimonio de vida de más de 35 años, construyendo, tejiendo. Todo eso está en proceso de sistematización, ya hay muchas cosas, en edición, en publicación con nuestra Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, en otros ámbitos, en otros escenarios. Lo que pasa es que no hacemos mucha laraca porque estamos en camino de hacer las cosas para dar gloria a Dios. Y eso no necesita demostración, ni impostación, ni marketización, no. En Cristo, el lenguaje que conecta es el amor. Por eso lo invisible, por eso lo intangible, por eso lo inaccesible. El día que digamos que lo alcanzamos, ya no estamos aquí, estaremos en el reino de los cielos, claro. Que te tildan de loco allá en la universidad, que te aíslan, que te reducen, claro, esa es la exclusión, esa es la no inclusión, o esa es la inclusión supeditada a ese estándar.
a esa estandarización, a esa homogenización. ¿Quién está más loco? Decía en el programa de Chespirito, estamos locos Lucas, Chaparrón, Bonaparte y Lucas Tañeda. Que las guacharacas me hacen acordar, y hace frío acá. Entonces Chaparrón le decía que hace frío afuera, y le dice que cierre la ventana, y él le dice, y si cierro la ventana dejará de hacer frío afuera, y es que no, antes no la cierre. Entonces la ventana de esa habitación interior, de la que dice la palabra en el Evangelio de San Marcos, Jesús estaba en una casa. Este primer biotraje es la primera atmósfera. Segunda, el hogar, hoguera, la familia, la misma familia tildándolo de loco. Fuera de sí, claro, es que él está fuera de sí. Es que él renuncia a su propio ser. El corpus menos, la mente, pero es que eso no es de razón. Es de corazón. Una entrega con pasión, claro. Fe, razón y pasión. Pura y sincera al Padre Creador. Y gobernado, asistido por el Paráclito. Él está ahí pendiente. Y Él es el hacedor, hacer que las cosas ocurran. Es la fuerza, el verbo, la acción creadora y la fuerza transformadora en su propio testimonio. Ese es el sacerdote, se autoinmola. Invito amorosamente a conectar con meditación de la palabra de Dios hoy en Fundación Amayá, porque ahí se hizo todo este soporte. Deo ontonómico, el ser siendo, pero en la perspectiva del reino celestial. Es que todos queremos impactar, sobresalir, eso es una ley natural de la misma criatura, de ser superior, de estar en lo máximo, en la montaña, de llegar y enseguida viene en algunos más marcado que en otros el ánimo de poder, de liderar, de influir sobre otros, y siempre es afuera, en lo superficial, en lo material. Y pregunta, ¿ya hay al interior ese autogobierno, esa supuesta gobernanza o gobernabilidad, sea en la acción, o sea en lo político, sea en la ideología? Existe. Ahora, ¿en qué se soporta? La autoridad. Porque eso debe ser ética, moral y proféticamente. Más que declarado, actuado y testimoniado con la propia vida. Que se diga después, hizo, dejó, en coherencia, manifestó esto. Eso es. Epa. No con medallitas, con aumentos de sueldo, de formas de irle manejando la cadena. Decía por ahí Raquel del Grupo de Historia de la Salud con Álvaro Cardona, también en la Facultad de Salud Pública, médico, también saludista, que el hombre, leyendo de Milán Kundera, necesita su propio esclavo. No es capaz de vivir en libertad. Y lo ha dicho Cristo. Es que el santo de santo, santo. El maestro de maestros de maestros. Y el sacerdote de sacerdotes de sacerdotes en su propia entrega es Jesucristo. Y es el testimonio, camino, verdad y vida. ¿Cuál profecía quiere mirar si también ha sido profeta? De profetas, el profeta Jesús. Todo va aconteciendo. Esa tríada, ser maestro, ser profeta y ser sacerdote, es esa santidad que él mismo ejerce en este proceso de santificación, de purificación, de liberación. Lo otro es todo lo contrario. Justificación en el derecho, en la ley, en las normas humanas, para hacer la dominación y la sujeción, el sujeto a todas esas estructuras sociales, políticas, económicas, y el desperdicio de la vida. Lo que tanto quiere cuidar lo está entregando uno en la sociedad de consumo, con ese esnovismo, con ese estupidismo, amorosamente lo digo, porque ya se señaló en el Congreso, anacronismo, antagonismo y analfabetismo. Ambiental, pero también mente y cuerpo, porque es esa vinculación deo-ontológica la que hace falta, la que hay que precisar,
la que se debe fundamentar toda la formación. Seres amados, sigan siendo bendecidos, muy agradecidos. Un abrazo fraternal, muchas gracias.